¿Cómo están, estimados estudiantes? Soy el profesor Juan Malpartida Ceballos de Literatura y el día de hoy quiero comentar una de las obras más importantes del Siglo de Oro, que es El Lazarillo de Tormes. Cuando hablamos del Lazarillo de Tormes, amables estudiantes, hablamos de la novela picaresca. En el siglo XVI, a partir de 1530, se da el auge o el apogeo de la novela picaresca con la obra El Lazarillo de Tormes. Eso no quiere decir que es la única obra. No, existieron otros autores que también hacen novela picaresca. La principal característica de la novela picaresca es que refleja la realidad y busca un sentido crítico con respecto a los males sociales. Entre sus características más importantes de la novela picaresca española, tenemos, primero, que es una obra de carácter autobiográfica. ¿Qué significa autobiográfica? Es decir, que el escritor cuenta su propia vida. Por lo tanto, está escrito en primera persona, el yo. La segunda característica de la novela picaresca es que el protagonista principal es un pícaro, generalmente un niño sin honra, que va a sobrevivir en un mundo de desigualdades, en un mundo de pobreza, gracias a su ingenio. Por lo tanto, no es un héroe, sino es un antihéroe. Héroe se llama aquel que tiene valores, ¿correcto? Como los héroes de las novelas caballerescas. Antihéroe es todo lo contrario. Es una persona que está lleno de antivalores, y ese es el Lazarillo de Tormes. Tercera característica de la novela picaresca es que plantea siempre una crítica social, es decir, las desigualdades entre clases, la injusticia, la hipocresía que existía entre ricos, entre curas, inclusive entre gente pobre. La cuarta característica es que está dividida en episodios. Cada episodio cuenta acontecimientos más relevantes de la vida de este niño pícaro. La quinta característica es que es una obra realista. ¿Qué significa eso? Que es el reflejo de la realidad, es el reflejo de la época. ¿Y qué época estamos hablando, profesor? Del siglo XVI, la época del gobierno de Carlos I, hacia el paso del gobierno de Felipe II, es decir, una época donde existía mucho la pobreza, aunque España, irónicamente, era potencia mundial. Siguiente característica sería la característica 6, es que la novela picaresca es moralizante. ¿Qué significa esto? Que analiza el comportamiento de los personajes, muestra el lado negativo, de tal manera que uno ve reflejado ese mal comportamiento para no hacer el carácter moralizante. Y por último, característica número 7, es que es una obra de carácter satírica, irónica, donde se emplea mucho el humor, ¿no es cierto? El ingenio para la sobrevivencia. Cervantes, el padre del idioma, el manco de Lepanto, no fue ajeno a las novelas picarescas. También escribió una novela picaresca llamada Los trabajos de Persiles y Segismunda. Pero no solo fue Cervantes, sino también el gran escritor Francisco de Quevedo y Villegas. Ese gran poeta conceptista también escribió una novela picaresca llamada El Buscón. Para muchos, El Buscón es la mejor novela picaresca, para muchos, entendidos en materia de literatura. Otro escritor también muy importante en España del siglo de oro es Mateo Alemán, con su obra El Guzmán de Alfarache.
Pero nos vamos a centrar en la primera novela picaresca, aparecida el año de 1554, de autor anónimo y publicado en 3 ciudades, Alcalá, Amberes y Burgos. Profesor, ¿por qué se publica en 3 ciudades? ¿Y por qué es anónima? La respuesta es la siguiente. El Lazarillo de Tormes es una fuerte crítica a la sociedad en las épocas de Carlos I. Por lo tanto, es una crítica social a la monarquía. Y también el Lazarillo de Tormes es una crítica fuerte a la Iglesia Católica. Por lo tanto, el escritor, si hubiera puesto su nombre, corría un doble riesgo. Uno, que sea castigado por el rey o que sea cuestionado y castigado por la Iglesia a través de ese aparato que se llamaba la Santa Inquisición. De ahí que el escritor decidió ser primero anónimo y número 2, publicarlo en 3 ciudades para evitar su captura: Alcalá, Amberes y Burgos. Recientes estudios, sobre todo de Mercedes Agulló, dicen que el Lazarillo de Tormes, el nombre de ese señor anónimo, era Diego Hurtado de Mendoza. Digamos que hay un 90 y tantos % de posibilidades que el autor de Lazarillo haya sido Diego Hurtado de Mendoza. Aunque por ahí hay posibilidades también de que el autor pudo haber sido don Alfonso Valdés o don Fray Juan de Ortega. Sea lo que fuera, el Lazarillo de Tormes es una novela considerada la primera novela picaresca de España del siglo de oro. Su protagonista es un pícaro, ¿no es cierto? Es de carácter moralizante, es de forma autobiográfica, es de estructura abierta, son escenas sueltas, ¿no es cierto? Son como pequeños relatos, como pequeños cuentos sobre la vida de un pícaro. Utiliza el humor, la sátira, y está dividida en 7 tratados o 7 partes. El título original es El Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Sintetizando, el tratado primero habla de sus padres y la vida con el ciego. El tratado segundo, de su vida con un clérigo avaro. El tratado tercero, con un escudero arruinado económicamente. El tratado cuarto, con un fraile de la Merced. El tratado quinto, con un buldero estafador. El tratado sexto, con 2 amos, un maestro pintor y un capellán. Y el tratado séptimo, con un alguacil, y por último, con un arcipreste, hasta que Lazarillo, convertido ya en un hombre, termina casándose con una sirvienta. Empecemos la obra. El Lazarillo de Tormes es una novela, compuesto de 7 tratados. El protagonista principal es Lázaro, que significa el que lleva a los ciegos. Nació a orillas del río Tormes, en la ciudad de Tejares. Por eso le llamaban Lazarillo de Tormes, el que conduce a los ciegos. Lazarillo de Tormes. El tratado número 1 se presenta quién es Lázaro. Se habla de la madre y se habla de un ciego. ¿Qué se dice de los padres? Que su padre era Tomás González o Tomé González y su madre era doña Antonia Pérez o Antona Pérez. Su papá fue llevado a la cárcel acusado de ladrón. Le dieron libertad, pero lo llevaron de sirviente de un soldado y murió en la guerra. Por lo tanto, doña Antonia Pérez se quedó al cuidado de Lazarillo, que era un niño. Muerto el padre, Lázaro es huérfano. Así que
La madre, al estar sin marido, busca una persona que le pueda ayudar en la crianza de Lázaro. Más adelante va a ser también en la crianza de una niña. Para ello consigue un segundo marido, un negro llamado Zaide, que cuando llegaba a la casa, Lazarillo lloraba. Lázaro era aún un niño muy pequeño, que cuando veía entrar a Zaide, que por su condición de negro, gritaba y decía, mamá el cuco, pero él decía coco, mamá el cuco, y su mamá se reía, y el negro también gozaba de esas, de esas ironías inocentes del niño. Zaide embarazó a la madre de Lázaro, doña Antonia, y cuando ésta dio a luz, desapareció. También se le acusaba de ladrón. Así que la madre, al ver que no obtenía cómo mantener a sus hijos, decidió entregar a Lázaro a un ciego. Le recomendó mucho, prometiéndole a Lázaro que en poco tiempo iban a volver a estar juntos. Lázaro desde entonces se convirtió en guía de un ciego. Pero el ciego va a mostrar su verdadero rostro cuando, caminando, Lázaro, que iba descuidado, lo hace tropezar y él casi cae al piso. Entonces el ciego lo agarró del cuello, buscó una roca que tenía la forma de un toro y tiró la cara de Lázaro contra la roca. Y le dijo, de ahora en adelante tienes que tener los ojos bien abiertos, porque todo aquel que conduce a un ciego tiene que ser más vivo que el diablo. Desde ese día y ese golpe va a significar para ciego el primer escalón de su aprendizaje como un niño pícaro, porque después va a ir puliendo su picardía hasta convertirse en un experto de la mentira y en un experto de la sobrevivencia. Con el ciego pasaron algunas anécdotas, como por ejemplo, ya que no le daba de comer, Lázaro le robaba las uvas y también cierto día le robó un pedazo de carne. Pero el ciego, que no era tonto, un día le abrió la boca, metió su nariz y olió la carne que Lázaro se había introducido en el estómago. Entonces, ¿qué hizo el ciego? Metió su dedo y le hizo vomitar. Así era el ciego de Ausiu, ¿no es cierto? Otro día, cuando Lázaro estaba bajo sus pies, mientras él dormía, Lázaro hizo hueco la base de la jarra para tomarse el vino. Se lo había hecho antes y el ciego no se había dado cuenta. Pero en el momento que el ciego se dio cuenta, esa segunda o tercera vez, levantó todo el jarrón y se lo rompió en la cara a Lázaro. Así Lázaro, a través de coscorrones, a través del vómito inducido y a través de golpes de jarra en la cara, fue aprendiendo. Fue aprendiendo a ser astuto y a sobrevivir en este mundo de injusticia, hasta que llegó su venganza contra el ciego. ¿En qué consistió? Iban a cruzar un pequeño riachuelo y el ciego le pidió la zona libre donde él pudiera saltar y Lázaro lo llevó frente a un poste y le gritó y le dijo, salte, está libre. Y cuando el ciego salta, se reventó la cara, al extremo que no pudo ni pararse. Lázaro dio media vuelta y se marchó. De esa manera termina el tratado número 1. Debo decirles que el tratado 1, 2 y 3 es un tratado lleno de aventuras. Del tratado 4 hacia adelante, Lazarillo de Tormes se convierte en una novela muy breve y de un poco menos de calidad. El tratado número 2 es cuando Lázaro se va a vivir con un clérigo, pero no le fue muy bien porque este clérigo era un tacaño, no lo alimentaba decentemente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Repito, porque era
guardaba su comida en un baúl. Este clérigo que le dijo al niño, sírveme, yo te voy a dar la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, al final no le dio nada. ¿Qué hizo Lázaro cuando él se iba con este tacaño? El tacaño le daba los restos que le quedaban en el plato. Imagínate, alumno. Le daba los huesos para que Lázaro se chupara, o le daba los restos de pan que quedaba en su plato. Y Lázaro se quedaba de hambre. Entonces tú sabes que la necesidad es madre del ingenio. Cuando se iba el tacaño, cura tacaño, Lázaro miraba el baúl apeteciendo lo que había dentro de ello. Entonces, ¿qué hizo? Salió hacia la calle, se puso a llorar, dijo que había perdido la llave que su amo le había dado. Sabemos que esa era una mentira, un truco de Lázaro, y se acercaron varias personas, entre ellos un cerrajero, que después de probar le dio una llave. Lázaro ahora tenía la llave. Sabía ahora que podía comer lo que había dentro de ese baúl, pero que tenía que ser muy cuidadoso de dónde guardar la llave y dónde lo guardaba, debajo de su lengua. Y cuando se iba el amo, se daba banquetes. Y cuando el amo regresaba y gritaba, niño, cada vez hay menos comida. Y Lázaro le decía, puede que sea el ratón. El amo ponía trampas y el niño le salía con la siguiente definición. No solo pueden ser los ratones, señor, sino también puede ser la culebra. Y así, hasta que un día, la mentira, dicen, tiene piernas cortas, hasta que un día Lázaro, que estaba durmiendo, se le salió la llavecita de la boca en la oscuridad completa. Y el amo escuchó un sonido y pensó que era la culebra que se había metido, porque las culebras silban. Y como Lázaro dormía en el pajar, se acercó con un enorme palo, con un garrote, y le pegó en la cara a Lázaro, en la cara, pensando que era la culebra que se había metido a comerse, pues, el pan o los jamones que ahí tenía. Cuando encendió la vela, encontró que había destrozado la cara de Lázaro. Claro que el niño se recuperó y cuando ya estuvo mejor y después de haberle puesto paños de vino en la cara, lo despidió. Así terminó su historia con el clérigo tacaño. Su tercer tratado es cuando Lázaro conoce a un escudero que simboliza la mentira, que simboliza el hombre que dice tener pero que no tiene nada, ¿no es cierto? Que no tenía absolutamente ni un lugar para vivir. Y más aún, tenía menos comida que Lázaro, pero aparentaba, el mundo de las apariencias, aparentaba ser una persona muy importante. Su forma de andar era la de un aristócrata. Hablaba de mujeres, de grandes castillos, de guerras, de grandes banquetes, pero Lázaro caminaba y caminaba, llegó la noche y nunca comía. Así que a Lázaro le preocupaba su estómago, hasta que Lázaro tuvo que salir a mendigar en el segundo día. Y cuando estaba comiendo lo que le habían dado en el mercado, se dio cuenta que su amo lo miraba con ansias. Y él con vergüenza le dijo, señor, ¿usted comería lo que me han dado en el mercado? Y él le dijo, no, pero dame un poquito para probar. Y se empezó a comer todo lo que Lázaro había traído. Ahí Lázaro comprendió que su amo era tan pobre como él. Y llegó a tener la estimación. Pero un día, el amo consiguió dinero y le mandó comprar la mejor carne. Lázaro salió feliz de la casa y de pronto al salir se encuentra que llevaban a un muerto. Y Lázaro nunca en su vida había visto un muerto. Se quedó petrificado, media vuelta. ¿Por qué? Porque preguntó, ¿qué es eso que llevan? Es un muerto.
¿Y a dónde lo llevan? Al lugar donde nunca se come, donde todo es silencio. Y él pensó, recordó que su amo vivía en una casa que no tenía nada más que un colchón. Era oscuro y además no comían. Era la casa donde no se come, donde todo es oscuro. Y él no se dio cuenta que estaban hablando del cementerio. Media vuelta le dijo a su amo, nos están trayendo un muerto. Y el amo se mató de la risa y dijo, no, Lázaro, lo llevan al cementerio. Hubo una amistad muy bonita con el escudero hasta que el escudero lo abandonó, dejándole con la deuda de la casa. Así que Lázaro recibió golpiza por la deuda ajena. Los vecinos pararon la golpiza y le dijeron al hombre, al dueño de la casa, que más bien Lázaro lo mantenía a su amo. Y de esa manera Lázaro pudo escapar. Y termina la historia con el escudero, cuando Lázaro huye de la golpiza que le dieron por la renta de la casa que su amo no pagó. Luego vienen los tratados que son más sencillos y más breves y menos importantes, pero no por ello no hay que escuchar la historia. Hay que escuchar la historia y hay que aprender. Era el fraile de la Merced. Este fraile de la Merced tiene una actitud, quizás la única buena. Fue el que le dio los únicos zapatos, porque Lázaro andaba sin zapato. Le dio estos zapatos. Fue el primer amo que le dio un regalo a Lázaro, aunque eran zapatos usados, pero que caminaban y caminaban tanto que Lázaro acabó por rendirse de cansancio y abandonar a su amo. El quinto tratado es con un buldero. Recuerden ustedes que buldero significa aquella persona que vende bulas. Las bulas eran perdones que el Papa hacía en cartas, siempre y cuando tú aportabas económicamente a la iglesia. Y este cura, llamado el buldero, se aprovechaba de eso. Se aprovechaba de eso, es decir, de su condición de cura y de su condición de perdonar los pecados a través de las bulas. ¿No es cierto? Entonces, Lázaro lo acompañó un tiempo, pero se dio cuenta que era un hombre falso, mentiroso. Tanto así que se ponía de acuerdo con un hombre llamado el alguacil para que éste cayera el piso y empezara a convulsionar. Y él llegara, ¿no? Y decía, pare de sufrir. Y el alguacil dejaba de moverse. Se disculpaba con el buldero de haberlo insultado y le decía su bendición. Y éste le vendía una bula por sus pecados. Y todo el mundo aplaudía y era un negocio que hacía el buldero, un truco para obtener dinero, pero a costa de la mentira. Y para un cura, encima de decir mentiras, para un cura realmente era un doble pecado. Y Lázaro se dio cuenta de estas mentiras y tuvo que abandonarlo. Vendedor de bulas y también vendedor de mentiras. El sexto tratado fue muy breve, media página inclusive del libro. Es el pintor, con el cual duró muy poco. Y posteriormente el capellán. Con el capellán fue la persona que le enseñó a trabajar, que le enseñó a vender en un asno agua. Y los fines de semana Lázaro trabajaba ya para él. Lázaro aprendió acá a medida que iba creciendo ya a ganarse un poco de dinero para él y para ir teniendo unos pequeños ahorros. Gracias al capellán, entonces él fue entendiendo lo que es el negocio hasta llegar al tratado séptimo, donde Lázaro primero trabajó con un alguacil, es decir, es un hombre que eh, capturaba presos, ebrios, ¿no es cierto? Llevaba a la cárcel. Eh, Lázaro tenía que leer algunos documentos en las calles, pero vio que era un trabajo muy difícil
y lo abandonó a su octavo amo, el alguacil, para luego terminar sirviendo al arcipreste de San Salvador, un sacerdote, ¿no es cierto? Un sacerdote. Pero este sacerdote, como todos los sacerdotes que hemos escuchado, era un hombre inmoral, porque se vivía con la sirvienta. Pero como ya la gente estaba hablando mucho de que el arcipreste y la sirvienta parecían amantes, entonces el arcipreste buscó una forma de callar la boca a la gente. ¿Cómo así? Casando a Lázaro. Casando a Lázaro con la criada, para que Lázaro sea el marido de lunes a viernes y la chica, la criada, siga siendo amante del arcipreste, y de esa manera astuta la gente calle con las habladurías. Así que en el Tratado 7 encontramos primero con el alguacil y por último con el arcipreste. En resumen, amables estudiantes, El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca, realista, autobiográfica, crítica, que está compuesto de 7 tratados. El primero, su vida con sus padres y con el cura. El segundo con un clérigo, el tercero con un escudero, el cuarto con un fraile de la Merced, el quinto con un buldero, el sexto con un capellán y con un pintor, y el séptimo con un alguacil y con un maestro arcipreste, con un sacerdote. 4 de ellos eran sacerdotes. Los temas más importantes que se tratan en el Lazarillo de Tormes son el honor y la honra. El honor y la honra, relacionados al linaje, ¿no es cierto? Otro de los temas era la avaricia y la corrupción del clero. La mayoría de los sacerdotes y la mayoría de los personajes son personas avarientas. Y obvio que se está hablando de un clero corrupto, de una iglesia corrupta, hipócritas, egoístas, ¿no? Avarientos, digamos. El tercer tema que se trata en el Lazarillo de Tormes es el hambre y la lucha por la sobrevivencia. Es un niño que de inocente se convierte en pícaro, para al final casarse por interés. Él se casa sin amor, se casa por interés, porque era una de las formas de vivir la vida con tranquilidad. El cuarto tema es la mendicidad. Se habla mucho de mendigos, y eso de paso es una crítica a la realidad social española del siglo XVI. Otro de los temas es el abandono y la soledad. Lázaro, recuerde usted que es abandonado por su madre y tiene muchas horas, meses y años de soledad. Otro de los temas son las apariencias. Recuerde usted que el escudero era un ser miserable, pero que aparentaba tener. Y otro de los temas es el egoísmo. Otro aspecto que queda claro en esta novela es que cada uno piensa por y para sí mismo. Son los temas relevantes de la novela El Lazarillo de Tormes. Pero sobre todo, El Lazarillo de Tormes es una novela que critica al gobierno de pobreza de Carlos I en los inicios del Siglo de Oro, y sobre todo se critica a la Iglesia católica, y no puso su nombre para evitar problemas con la Inquisición. Muy amables, estimados estudiantes, por haber escuchado este video, y espero que les haya servido para el conocimiento sobre la novela picaresca y, sobre todo, para entender El Lazarillo de Tormes. Muchas gracias.